Bueno, muy buenas tardes para todos, esperando que se encuentren muy bien en nuestro tercer día del seminario en profundización en Derecho Privado. Vamos a darle la palabra a la doctora Natalie. Ella es abogada, politóloga también, especialista en Derecho Administrativo, tiene un máster en Alta Dirección Pública y está actualmente cursando sus estudios de doctorado. Como siempre, vamos a utilizar 50 minutos para la exposición, vamos a tener 5 minutos de preguntas. Por favor, mantengamos los audios y los videos pausados durante la exposición y bueno, muchísimas gracias por atender esta invitación. Doctora Natalie, adelante. Doctor Pablo, muy buenas tardes para todos los asistentes. Tengan una muy buena tarde. Yo los acompaño desde la Universidad de la sede de Manizales, entonces pues es un placer. Empecemos por lo primero y es cuando a uno lo llaman para hacer una profundización en el curso de obligaciones de derecho civil, obligaciones, pues obviamente se ve abocado a un mar absoluto de información, pero presumiendo, ¿cierto? Suponiendo y asumiendo que ustedes ya tienen un camino avanzado en este tema, entonces la propuesta para estos 50 minutos que acaban de comenzar es hacer tocar los hitos más importantes de los temas de obligaciones y con eso pues podemos como abordar lo más posible y sin perjuicio que más adelante podamos hacer profundización en cualquiera de las cosas que vamos a ver hoy. La definición de obligaciones, entonces, saben ustedes que parte del derecho, ¿cierto? Vamos a comenzar diciendo que la obligación, el derecho personal y el crédito podrían llegar a ser sinónimos siempre que se entienda que las obligaciones confieren a una persona llamada acreedor o sujeto activo la posibilidad de exigir de un deudor o sujeto pasivo el cumplimiento de una prestación. Entonces, entender el acreedor como sujeto activo de las obligaciones y el deudor el sujeto pasivo de las obligaciones, pues eso nos va a permitir, por ejemplo, entender conceptos como la solidaridad activa y pasiva. Bien, todas las prestaciones en las obligaciones tienen tres modos en que se puede producir. Las obligaciones siempre tienen una prestación contenida y las prestaciones son de dar, hacer o no hacer. Vamos a hablar de la clasificación de obligaciones, entendiendo entonces cómo se define la obligación. La primera clasificación de la que hablaríamos sería la división entre obligaciones civiles y naturales. Las obligaciones naturales contenidas a partir del artículo 1527 se entienden, por ejemplo, cuando hablamos específicamente de los juegos de azar. Se dice, mire, los juegos de azar constituyen obligaciones naturales. ¿Por qué motivo? Porque no dan derecho de acción ni de excepción. ¿Cómo así? Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que hablemos de esta definición en las obligaciones naturales si yo sí puedo cobrar la lotería, por ejemplo, o cualquier juego de azar? Entonces es claro que ese es el negocio y las dinámicas de las empresas que se dedican a juegos de azar. No obstante, el código establece que esos son créditos que no son exigibles. ¿Qué otras obligaciones no son exigibles? Las multas desponsales, sabemos que uno no puede cobrar las multas desponsales porque estaría viciando el contrato de matrimonio. Sabemos también que las obligaciones prescritas se convierten en obligaciones naturales. Entonces, con eso podemos dar la definición de que las obligaciones naturales dependen de la buena fe del deudor. ¿Cómo se traduciría eso? Pues que las obligaciones naturales las pagan los deudores si las quieren pagar, porque no hay un medio coercitivo que les obligue a pagar. Eso a diferencia de las obligaciones civiles, que sí tienen un medio judicial por el cual se puede hacer exigible la obligación. Entonces, la importancia de diferenciar esta primera clasificación de las obligaciones nos lleva a nosotros a entender que lo primero que miramos nosotros en un contrato es qué tipo de obligación, qué tipo de exigibilidad se deriva de este contrato que estamos analizando.
Antes de continuar, yo quiero que ustedes se ubiquen conceptualmente en dónde estamos ubicados cuando hablamos del tema de obligaciones. Nosotros necesitamos un contrato que sea existente, que pueda producir obligaciones para las personas, y eso en términos del 1502 del Código Civil implica que tengamos un objeto, causa, capacidad y consentimiento. La capacidad legal, que solamente está limitada a los púberes y los impúberes, porque con la ley 1996 todo, digamos, el abanico de incapacidades que existían desaparecen. El consentimiento, que tiene que ser debidamente exteriorizado. Nosotros nunca podemos decir que hay un contrato en el que haya una mera voluntad. Y es que cuando hay voluntad estamos haciendo a una esfera interna del sujeto. En cambio, cuando hablamos de consentimiento estamos hablando de una manifestación de voluntad, de una exteriorización de la voluntad. Finalmente, el tema del consentimiento libre de vicios y una causa genuina. Entonces, cuando encontramos un contrato que ya existe, pueden incluirse en este contrato cualquiera de las obligaciones que vamos a comentar en este cortísimo tiempo. Las obligaciones condicionales y las obligaciones a plazo, que son las que están sometidas a un hecho futuro, deben ustedes comprender cuál es la diferencia entre una obligación a plazo, suspensiva y con condición suspensiva. Y es que mientras en uno nace la obligación y se suspende la exigibilidad, o sea, cuando tenemos un plazo suspensivo, la obligación ya ha nacido. Como cuando yo digo, le pago 500.000 pesos el 5 de mayo del 2023. Ya existe para mí la obligación de pagar ese dinero, pero se suspende la exigibilidad. ¿Hasta cuándo? Hasta el 5 de mayo del 2023. Entonces, las obligaciones a plazo nacen, pero las obligaciones a plazo tienen suspendida su exigibilidad. Diferente a lo que pasa con las obligaciones condicionales, que estas sí no nacen y no son exigibles, sino hasta cuando se cumpla la condición. Entonces, al entender eso, también nosotros podemos saber cuándo podemos cuándo podemos o no exigir la obligación. Y es que ustedes deben tener en cuenta, en las obligaciones a plazo, nosotros encontramos que estamos sujetando el cumplimiento de la obligación a un hecho futuro y cierto. Cuando hablamos de la certeza o de la seguridad que lleguen los plazos, por eso, digamos, está el adagio, el dicho de no hay plazo que no se cumpla, todos los plazos han de llegar. Entonces entendemos por qué ya ha nacido la obligación y simplemente estamos esperando que pase el tiempo para poder hacer exigible la obligación. En las obligaciones condicionales, no. Si me traen el caballo de Europa, ahí estamos encontrando, le pago si me traen el caballo de Europa, ahí estamos encontrando claramente que si no traen el caballo de Europa, ni siquiera nace la obligación. No es que pasados 3 meses, pasados 5 meses, y si no me traen el caballo, en todo caso yo puedo hacer exigible, no. Ahí tenemos en suspenso el nacimiento del derecho o de la obligación. Con esa diferenciación, entonces, tener muy en cuenta que no les dable normalmente no les dable normalmente al deudor o a las partes en general en un contrato anticiparse al cumplimiento del plazo. Quiero decir con esto, mientras esté pendiente el plazo, no se pueden exigir las obligaciones, es la norma general. ¿Por qué no se pueden exigir las obligaciones? Porque los plazos se confieren a los deudores. Digamos que el plazo es el mecanismo más útil para garantizar que el deudor pueda organizar sus finanzas, pueda organizar lo que necesite y pueda dar cumplimiento como tiene que ser al contrato. En ese orden de ideas, entonces, nosotros debemos considerar que los plazos se pueden caducar. ¿Cuándo? O sea, declarar que finiquita el plazo y que no le puedo conceder 1 año de plazo al deudor para que me termine de pagar.
cuando se produce, en términos del artículo 1553 del Código Civil, cuando se produce quiebra del deudor o insolvencia, cuando se produce también disminución o extinción de las cauciones. Cuando yo estoy prestando una garantía como deudor, por ejemplo, hipotequé mi casa para garantizar que efectivamente voy a pagar y la casa se incendia por cualquier motivo, ahí me puede decir el acreedor, qué pena, pero ya no le voy a otorgar el plazo que le había dado inicialmente. De no ser por por estas tres causales que les acabo de mencionar, yo debo esperar el plazo porque el plazo es un derecho del deudor. En el tema del plazo también debemos considerar cuando, digamos, una excepción, y es nunca se puede, el deudor no puede renunciar al cumplimiento del plazo si se generan perjuicios al acreedor. Entonces, ahí tenemos claramente que si yo le genero la expectativa a mi acreedor de que en 5 meses le voy a pagar 10.000 pesos de intereses mensuales, él tiene una expectativa de tener una ganancia de 50.000 pesos, clarísimamente no le está dado de manera arbitraria al deudor adelantar el plazo, caducar el plazo o no cumplir con las condiciones inicialmente pactadas debido al 1602 famoso, que es el pacta sunt servanda para nosotros. En el tema de las obligaciones solidarias o las y conjuntas, que son las obligaciones de sujetos plurales, ahí sí me voy a detener un poco más. Las obligaciones solidarias, no se olviden ustedes, están a partir del artículo 1568 y siguientes del Código Civil, y básicamente lo que se nos habla allí o lo que se nos dice es, pueden existir varios deudores o varios acreedores en el mismo negocio, y eso da lugar a una solidaridad siempre que sea expresa. Si yo tengo la duda, si hay sujetos plurales en un contrato y no tenemos claridad si se trata de una obligación solidaria o de una obligación conjunta, solamente, digamos, ¿cómo dirimimos esa inquietud? Solamente serán obligaciones solidarias si se pacta expresamente solidaridad. ¿Cómo? Juan, María y Pedro son deudores solidarios de Juan, pues de José, o José, María y Juan son acreedores solidarios porque la solidaridad puede ser por activa o por pasiva. La solidaridad, digamos que es de las obligaciones más usadas en la mayoría de los contratos, y ahí tenemos que entrar, digamos, a hacer varias diferenciaciones. Antes voy a hacer la siguiente precisión. Las obligaciones solidarias exigen expresividad en la declaración, pero adicionalmente tienen un elemento especial, y es que no se persigue la cuota de la obligación, sino que se puede perseguir el total de la obligación, tanto por parte de los acreedores como el deudor solo dirigirse a uno de los acreedores y no a todos. ¿Por qué? Por el 100% de la obligación. Por eso es que decimos que las obligaciones solidarias o los que son codeudores solidarios con nosotros tienen que tener un nivel de confianza bastante alto, ¿cierto? Digamos que es un tema complejo. ¿Por qué? Ese mismo artículo 1568, 70 y 71 nos dice, si llegase a producirse por parte de uno de los acreedores, vamos a suponer que en un ejemplo tenemos 5 acreedores y 2 deudores. Si en el ejemplo que les planteo, uno solo de los acreedores decide condonar la deuda, o sea, perdonarlo, compensar la deuda porque este acreedor era a la vez deudor de uno de los que fungen como deudores en la primera obligación. Si se celebra una novación, esto que está haciendo solamente uno de los coacreedores va a afectar a la totalidad del negocio jurídico, va a generar efectos sobre todo el contrato. Entonces, ahí es donde
quienes se obligan solidariamente tienen que ser cuidadosos y entender lo que esto implica. En el tráfico jurídico lo que uno se encuentra es codeudores solidarios que creen que están firmando como fiadores, o al contrario. Si yo soy fiador y creo que estoy obligándome como codeudor solidario, pues digamos que ahí no es tan complicado el tema, pero si yo lo que soy es un codeudor solidario y creo que me estoy obligando como un fiador por este tema de la ignorancia de la ley, pues ahí sí se vuelve complejo el tema. ¿Cuál sería el comparativo con una obligación conjunta? Pues no olviden que las obligaciones conjuntas dan lugar, digamos, tienen sustento o soporte en la divisibilidad de la cosa. Tenemos esa posibilidad de dividir la obligación conjunta y por eso decimos que cada uno de los acreedores conjuntos o deudores conjuntos tiene que obligación sobre una cuota o sobre una parte de la obligación y no sobre todo como pasa en las obligaciones solidarias. Esta distinción va a ser importante porque en las obligaciones conjuntas, necesito que ustedes ubiquen un ejemplo, tenemos una obligación conjunta de 5 deudores y A y B no tienen cómo pagar la obligación. ¿Quién va a soportar el incumplimiento de estos 2 deudores? El acreedor. El acreedor es el que va a tener que sufrir los efectos de ese incumplimiento en una obligación conjunta. Por el contrario, las obligaciones solidarias, si bajo el mismo esquema tenemos 5 deudores y 2 no tienen cómo pagar, se niegan a pagar o simplemente desaparecen, ¿qué va a pasar? Que los demás codeudores son los que van a cargar con esa obligación y en todo caso el acreedor no se va a ver perjudicado. Hay unas excepciones para las obligaciones conjuntas que son las establecidas en el artículo 1583 y nos dice lo siguiente. Hay obligaciones que siendo conjuntas van a tener un tratamiento diferenciado y es que no se le va a cobrar solamente a una de las personas que debe o a cada uno su cuota, sino que se le va a cobrar a uno la totalidad de las cuotas. ¿Por qué causa? Entonces nos dicen 6 excepciones. Nos dicen si se trata de un bien hipotecado, claramente, a ver, si sea un bien hipotecado en garantía, si se hipoteca un bien, ahí no vamos a perseguir a cada codeudor por su cuota, sino que obviamente para garantizar los derechos del deudor, ejecutamos la hipoteca y no vamos a perseguir a cada uno de los 5, sino que ¿qué vamos a perseguir? La cosa, porque tenemos un derecho sobre esa cosa. Entonces, ahí tenemos una excepción y pues finalmente, a menos que los 5 sean copropietarios de la cosa, pues si es uno solo quien prestó la garantía, ese va a ser el que se vea afectado. En el segundo caso encontramos cuando se pacta la entrega de lotes, si decimos que 5 personas tienen que entrar a pagarle al acreedor un lote, la norma nos dice, nunca le pueden entregar cada uno el pedacito de lote que consideren. Para el caso de entrega de lotes, se van a tener que poner de acuerdo todos y entregar una cosa que satisfaga los intereses del acreedor. Lo mismo que pasa con las obligaciones alternativas y el cuerpo cierto. Dicen, si usted pacta una obligación conjunta, que también es una obligación alternativa, pues ya vamos a explicar las obligaciones alternativas, pero para estos efectos vamos a decir que tengo la posibilidad de pagar con 3 objetos diferentes. Entonces no puede decir Juliana que va a pagar con una moto, Pedro que va a pagar con una bicicleta y Juan que va a pagar con dinero en efectivo. En ese caso, si bien las obligaciones alternativas permiten que se elija la cosa con la que se quiere pagar, siendo obligaciones conjuntas, cada uno tiene que actuar de consumo. Cada uno tiene que ponerse de acuerdo con los demás para pagar la cosa que es útil a ese acreedor. Entonces,
digamos que la norma general es que las obligaciones conjuntas se pagan según una cuota, pero no en todos los casos, pues porque ya encontramos las excepciones del artículo 1583. También se nos habla ahí de cuando lo que se debe es un cuerpo cierto. No se le va a cobrar a las 5 personas que deben, sino a quien tenga el cuerpo cierto. Por ejemplo, si se debe un caballo y quien tiene la caballeriza es Pedro, pero los otros dos viven en Medellín, lejos de donde queda la caballeriza. Entonces aquí, ¿a quién van a ejecutar primero? ¿Contra quién se va a dirigir y quién está obligado a pagar? El que tenga el cuerpo cierto. Entonces, en el tema de las obligaciones conjuntas, nosotros debemos ser, digamos, además de analizar si hay un pacto expreso de la obligación, analizar también qué tipo de prestación tiene la obligación para determinar el modo en que se va a ejecutar. Vayan tomando nota, por favor, de las inquietudes que se les pueda generar con estos comentarios para que al final las aclaremos todas. Ustedes en algún momento hablaron de las obligaciones de género y de especie o las obligaciones de especie o cuerpo cierto, ¿cierto? Aquí simplemente hacer una claridad y es, las obligaciones de género son obligaciones en las que se hace alusión a especies indeterminadas. Especies indeterminadas como vacas, como caballos, como 100 kilos de maíz. Y entonces, simplemente en las obligaciones de género tenemos que tener en consideración el artículo 1566 para hacer como el siguiente análisis. Los objetos de los contratos, como las prestaciones de las obligaciones, deben tener 3 condiciones. Deben ser determinadas, deben ser lícitas y deben ser posibles. Vuelvo y digo, deben ser lícitas, deben ser determinadas o determinables y deben ser posibles desde el punto de vista físico y desde el punto de vista moral. Cuando hablamos de esa necesidad de que las obligaciones sean claramente determinadas, siempre yo pongo el ejemplo de le voy a comprar un gato. Y entonces el gato, ¿qué puede ser? El gato puede ser un animal, el gato puede ser un instrumento, el gato puede ser alguna otra cosa en la que ciertas comunidades denominen eso como gato. Entonces, ¿cuál es la única manera en que yo sé con claridad qué es lo que tengo que entrar a cumplir? Cuando me dicen un gato negro que alcance a levantar hasta 500 toneladas de peso. Con eso ya no hay equívoco en lo que se necesita y ahí encontramos entonces que la cosa es perfectamente determinada. Cuando yo estoy hablando de obligaciones de género, estamos viendo que no se trata de algo específico, como sería una obligación de cuerpo cierto. Pero entonces yo les pregunto, ¿será que las obligaciones de género, como no son determinadas, no cumplen con las condiciones de la prestación? Entonces ahí nosotros tenemos que entrar a dirimir el conflicto con lo que nos dice el artículo 1566. Ese artículo nos dice algo como las obligaciones de género se han de cumplir con algo a lo menos de mediana calidad. Entonces, aun cuando yo no tengo unas calidades, unas especificaciones muy concretas, las obligaciones de género también son obligaciones determinadas porque estamos diciendo al menos una de las características generales de esa cosa que queremos adquirir o que queremos que con lo que queremos que nos cumpla. Y entonces cuando nos dice el artículo 1566 que esa obligación se pagará con algo de mediana calidad, entonces pues ya le estamos poniendo como más atributos a esta obligación y es cuando decimos que algo de mediana calidad no es lo más costoso, no es lo de mejor calidad, pero tampoco es lo de la peor calidad o peores condiciones.
Cuando tenemos ese promedio, ¿cierto? Ese estatus medio, ahí entonces entendemos cuáles son las características determinadas de ese objeto que queremos cumplir. Una obligación de cuerpo cierto se puede entender cumplida con algunas de las características o con características medias como en las obligaciones de género, ahí sí no. Las obligaciones de cuerpo cierto o de especie son obligaciones que exigen unas condiciones específicas. Quiero la vaca Lola que está en Panaca de Panaca Sabana. No es otra distinta, sino esa específica. Entonces, ahí sí no me serviría que me entreguen una vaca de 600 kilogramos, que es muy lechera como la vaca Lola. Ahí sí no. Entonces, entender como esos elementos de las obligaciones de género y de especie. Obligaciones alternativas y facultativas. Yo les dije ahorita, las obligaciones alternativas, digamos, ¿cuál es la mayor dificultad que ustedes pueden encontrar para diferenciar una obligación alternativa de una obligación facultativa? La obligación alternativa implica la existencia, la coexistencia de varios objetos, de varias prestaciones con las que se puede cumplir optativamente una obligación. Entonces yo le voy a pagar, por ejemplo, alternativamente una moto o una bicicleta o 100 millones de pesos o un apartamento, todas por un precio equivalente de 100 millones. Eso es una obligación alternativa. Y entonces dice la norma, si cualquiera de los objetos que usted pactó en la obligación alternativa perecen, no pasa nada, la obligación va a subsistir porque van a existir los otros objetos, las otras cosas con las que usted puede dar cumplimiento a la obligación. Las obligaciones facultativas, en cambio, tienen una prestación, que es la prestación principal, y se otorga la facultad al deudor de que optativamente, de que eventualmente, que según su preferencia, no pague con ese objeto principal, sino con uno sustituto. Y entonces ahí tenemos las obligaciones, las diferencias especiales, específicas entre obligaciones alternativas y facultativas. Fíjense que estas obligaciones son de objeto plural, o sea, encontramos varias posibilidades con las que se puede pagar tanto en las obligaciones alternativas como en las facultativas. ¿Cuál es la diferencia? En las alternativas, todos los objetos hacen parte de la principalidad de la obligación. Y entonces se puede escoger cualquiera de ellos y a falta de uno subsiste la obligación para que se cumpla con los otros objetos. Diferente, muy distinto a lo que pasa con las obligaciones facultativas, y es que si perece esa obligación principal, ese objeto principal, esa prestación principal, desaparece la obligación. Y entonces, obviamente, las obligaciones que son más beneficiosas para el acreedor son las alternativas. Subsistirá la obligación mientras exista cualquiera de los objetos que se habían pactado. Y es por esa causa que el artículo 1564 del Código nos dice, si ustedes tienen duda, lo mismo que ahora en las obligaciones solidarias y conjuntas, si ustedes tienen duda, porque en una obligación hay varios objetos y no saben si la obligación es alternativa o facultativa, entiendan siempre que la obligación es alternativa. ¿Por qué? Porque es la obligación más garantista. Bien, vamos a hablar ahora de otra clasificación de obligaciones. Ustedes me van a disculpar, yo hay veces me emociono en estos ejercicios académicos, pero digamos que lo que quiero es lograr llegar a los puntos más álgidos de los temas para que tengamos las diferencias claras y, como yo les dije en algún momento más adelante, entrar a profundizar de mejor manera. Vamos a hablar de las obligaciones de medios.
y las obligaciones de resultado. ¿Cuáles son las obligaciones en estos dos puntos, en estas dos clasificaciones, que más carga implican para el deudor? Obviamente aquellas obligaciones en las cuales nos comprometemos a un fin específico. Mientras usted en las obligaciones de medio, lo único que tiene que probar es que dio cumplimiento al comportamiento esperado, sin importar cuáles fueron los fines obtenidos. En las obligaciones en las cuales usted garantiza un fin, no es tan importante el camino, sino el fin, el logro o propósito concreto que usted haya logrado alcanzar. Entonces, estas obligaciones, en algún momento se me preguntó si cualquier obligación de abogados, de médicos, de cirujanos podrían ser de una y otra. Entonces, uno tiene que decir, sí, un abogado se puede comprometer a liberar de la pena de prisión a una persona. Sí, claro. Eso no obsta para que entendamos todos que eso pues da lugar a una sanción disciplinaria. Lo que nosotros hacemos, lo que los médicos hacen, son obligaciones de medios. Efectuar todo lo que esté a nuestro alcance, lo que podamos hacer desde el conocimiento, desde la experiencia, para cumplir un fin sin que ello, perdón, para cumplir un objetivo sin que se garantice ese objetivo mismo. Entonces, las cargas o las exigencias de comportamiento al deudor son muchísimo más altas en las obligaciones en las cuales tenemos un fin específico. Hablando de las obligaciones de dinero, vamos a considerar que el dinero siempre tiene vocación de producir más dinero. Y si es así, podemos entender por qué se dice que los intereses, en el artículo 717 del Código Civil, que los intereses son los frutos civiles del dinero. Entonces, debemos considerar cómo el dinero siempre se entiende que produce más dinero. Por eso es que así no pactemos obligación, no pactemos intereses en las obligaciones, se entiende que al menos aplica el interés legal, que es el que tenemos en nuestro código en el artículo 1617, equivalente a la módica suma de 0.5% intereses mensuales, 0.5% de interés mensual. Las obligaciones de dinero, pues por supuesto, son las de mayor usanza. Y aquí quisiera entrar a diferenciar los conceptos de anatocismo y usura. El anatocismo está contemplado en el artículo 1617 del Código y nos dice, se produce cuando se cobran intereses sobre intereses. Diferente a lo que pasa con la usura, que en la usura lo que tenemos es el cobro de intereses por encima de los establecidos y autorizados mes a mes por la Superintendencia Financiera. Ambos están prohibidos, el anatocismo y la usura, solo que la usura constituye un delito conforme al artículo 305 del Código Penal. El anatocismo dice que está prohibido, ¿cierto? Que es el pacto de intereses sobre intereses, pero eso pues en el ordenamiento jurídico no está penalizado. Con esos elementos nosotros tenemos las diferenciaciones más importantes de obligaciones. Bueno, también podemos mencionar las obligaciones divisibles y las obligaciones indivisibles. En las obligaciones indivisibles vamos a encontrar simplemente lo establecido en el artículo 1649, que nos habla de la indivisibilidad de la cosa divisible. ¿Qué es eso? Se nos dice, mire, las obligaciones divisibles son aquellas que admiten una partición y una partición material sin que se afecte la función o el sentido de la cosa. Y las obligaciones en cambio indivisibles son aquellas que no admiten partición o que admitiendo partición perderían
su funcionalidad. Entonces, entendiendo esto, el artículo 1649 nos dice, existe la posibilidad de que aún existiendo cosas que admiten partición, pactemos que ello sea indivisible. O sea, que no lo entreguemos partido, sino como una sola entrega. Y el ejemplo más típico en esto sería el pacto de obligaciones, que si bien yo puedo pagar 10 millones de pesos cada mes, más bien pactemos, o es decir, eso es una obligación perfectamente divisible, ¿cierto? Admite el pago por cuotas o por instalamentos. Podemos pactar que no, que al cabo de los 12 meses me entreguen mejor 120 millones de pesos completos para entonces así hablar de lo que establece ese artículo 1694 de la indivisibilidad de la cosa divisible. Por supuesto, el lote, el ejemplo está muy bien, Mateo. Yo voy a entregar 1 hectárea primero, luego voy a entregar 2 hectáreas. Eso es un lote que admite división material sin ningún problema, pero yo más bien le puedo decir a mi deudor, mire, cuando usted tenga las 10 hectáreas limpiadas, cuando tenga las 10 hectáreas empradizadas, entonces me entrega las 10 hectáreas. Ese ejemplo también nos sirve. Otras clasificaciones, obligaciones positivas, obligaciones negativas, obligaciones, ¿cuáles otras? Principales, obligaciones accesorias, pero pues las de mayor complejidad, digamos, son las obligaciones naturales, solidarias, conjuntas, alternativas, facultativas. Con eso pues espero que podamos tener buenos argumentos para empezar a tratar el tema. Hablemos ahora de las fuentes de las obligaciones. Este curso, el curso de obligaciones, tiene 3 componentes importantes. Cuando ustedes vayan a hablar de obligaciones, se ubican en qué tipo de obligación de qué tipo de obligación están hablando, cuáles son las fuentes de las obligaciones, o sea, de dónde nació esa obligación y cuáles son los modos de traslación y extinción de esas obligaciones. Esos son los 3 grandes módulos en este tema de las obligaciones. Para el tema de las fuentes de las obligaciones encontramos el artículo 1494. Nos dicen, las obligaciones provienen del contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y ley. Y nos habla el hecho voluntario de la persona que se obliga, o sea, cuando se hace una aceptación de una herencia, también constituye una fuente de la obligación. Entonces, como fuentes legales tipificadas en el 1494, encontramos esas 6. Sin perjuicio de que debamos hablar que también son fuentes de las obligaciones el abuso del derecho, por ejemplo. También son fuentes de las obligaciones y una gran fuente de obligaciones la responsabilidad civil contractual y extracontractual. Hablemos de fuentes de las obligaciones. A mí me gusta mucho el tema de teoría de la imprevisión, lesión enorme y simulación, porque son asuntos de mucho tráfico jurídico, de mucha usanza. Por ejemplo, la teoría de la imprevisión que se da en el marco de contratos bilaterales y que no está establecido taxativamente en nuestro Código Civil, sino en el Código Comercial, en el artículo 868 del Código de Comercio. Nos dice, la teoría de la imprevisión aplica cuando un hecho imprevisto, por ejemplo, COVID, llega a afectar el equilibrio económico de un contrato. Entonces, esa teoría de la imprevisión implica que haya un contrato bilateral, un hecho imprevisible al momento de la celebración del contrato y un notable desequilibrio económico. El ejemplo, pues, súper palpable lo tenemos ahorita con nuestro COVID, con esta gran pandemia, pues, que nos afectó y encontramos entonces que yo era distribuidora de tapabocas, era distribuidora de suministros hospitalarios
Y en algún momento los tapabocas pues valían 100 pesos usualmente. Yo hacía un suministro de 10.000 tapabocas mensuales, pero cuando aparece esta pandemia, los tapabocas llegaron a costar cada uno hasta 2.000 pesos. Eso obviamente dificultó el cumplimiento que yo debía hacer al hospital de la entrega de tapabocas, y con ello entonces lo que me permite el artículo 868 es acudir a un juez para solicitar que efectúe ajuste a los precios, para que el juez ordene el ajuste de los precios y con eso se vuelva al equilibrio económico del contrato. La lesión enorme es muy común que se produzca la siguiente equivocación cuando se habla de lesión enorme, y es cuando le cobran 2 veces a una persona por el costo de una cosa, y eso no es así. La lesión enorme opera en 2 vías. Una vía, cuando al vendedor de una cosa le pagan menos de la mitad del justo precio. Y opera para el comprador cuando le toca pagar o cuando le cobran más de 2 veces el justo precio. Ese justo precio se mira al momento de la celebración del contrato y nos aplica para la compraventa de bienes inmuebles. También encontramos que hay lesión enorme en cláusula penal y en intereses, pero lo que tenemos que tener súper claro es que no existe lesión enorme para compraventa de bienes muebles. Entonces, ojo, el tip de la lesión enorme es cuando me cobran a mí más de 2 veces de lo que vale más de 2, no 2. Por eso yo soy enfática en explicar que, digamos, en el mundo de los negocios, se permite el cobro de hasta 2 veces la cosa. Y no importa, eso hace parte de las ganancias comerciales. Pero cuando usted cobra más de 2 veces el valor de la cosa, ahí sí aplica el tema de la lesión enorme. Bien. En el tema de lesión enorme, pues digamos que no sobra que lo digamos, tenemos 4 años para alegar una lesión enorme, pero yo quiero que separemos esa lesión enorme de lo que son los vicios ocultos de la cosa. El tiempo que tenemos nosotros para demandar la lesión enorme es superior al que tenemos para demandar por vicios ocultos de la cosa. Pero una cosa son vicios ocultos, cosas que usted no pudo saber, y otra cosa es tasar el justo precio de una cosa y evaluar lo que a usted le cobraron. Entonces, esas son jugadas que podemos, o más bien que uno encuentra en el mundo jurídico, pero que pues ustedes, como son abogados o futuros abogados en estas temáticas, pues no lo van a manejar de esa manera. Entender conceptualmente lo que es una y otra cosa, pues nos puede llevar o nos ha de llevar a éxitos jurídicos en varios temas. Voy contra el tiempo. Esta 50 minutos es pues bastante poco para lo que necesitamos, pero bueno, me gustaría hablarles de 3 conceptos que me parecen importantes pues para el ejercicio, para comprender este tema de las obligaciones. Es el beneficio de competencia, el beneficio de exclusión y el beneficio de división. El beneficio de división es el que se puede alegar en las obligaciones conjuntas. La lesión enorme, claro que sí. Nos aplica lesión enorme para compraventa de inmuebles, así está taxativamente en el código, pero también encontramos que se puede producir lesión enorme en la cláusula penal y en el pacto de intereses. ¿Cómo así que se puede producir lesión enorme en el pacto de cláusula penal? Yo como cláusula penal de un contrato puedo pactar como cláusula lo mismo que vale mi obligación. Entonces, si a mí una cosa me vale 10 pesos, yo puedo decir que me paguen 10 pesos de cláusula penal en caso de que se llegue a producir algún incumplimiento.
pero inclusive yo puedo llegar a pactar una cláusula penal de 2 veces lo que vale la obligación principal, aunque es una cosa excesiva, pues ya de entrada esos casos no son usuales. Pero cuando usted cobra más de eso, ahí sí hay una cláusula penal enorme, así la denomina nuestro Código Civil. Y en el pacto de intereses, pues cuando usted está pactando más del doble, pero sin que caiga en usura. Eso lo determinamos conforme a la fijación de tasas de interés que establece de manera permanente nuestra superintendencia financiera. Bien. Bien, yo voy a hablar desde la diferenciación pues que me interesa, que es la diferenciación de beneficio de competencia, beneficio de exclusión y beneficio de división. Estaba explicando. Beneficio de división es aquel que se puede alegar en obligaciones conjuntas para que no me cobren el 100% de la obligación, alegando precisamente que esta obligación se tiene que dividir solo hasta la cuota en que yo estoy obligado a pagar. Ese es el beneficio de división. Vuelvo y digo, en las obligaciones solidarias usted nunca puede alegar un beneficio de división porque por la naturaleza de la obligación solidaria la división no nos cabe. Beneficio de exclusión. Ahí es donde está la diferenciación entre lo que les comenté ahorita de la diferencia entre obligación solidaria, codeudor solidario y fiador. Cuando usted es codeudor solidario, usted se obliga directamente como un deudor más. ¿Cierto? Usted está siendo compañero en una deuda con otra persona. Si usted es el codeudor o si usted es deudor, ¿qué pasa con la obligación? Que a usted lo pueden perseguir de manera directa. El fiador, en cambio, es un garante. No se olviden que las garantías para nosotros, pues independientemente del tema de garantías mobiliarias, las garantías sobre cosas son la hipoteca, la prenda y la fianza. Nosotros encontramos que esa fianza o ese fiador solamente puede ser perseguido a través del beneficio de exclusión si ya se persiguió al deudor principal. Entonces, el beneficio de exclusión es que el fiador pueda alegar que queda excusado, alejado. ¿Para qué? Para que le cobren al deudor primero. Es un beneficio, una garantía que tiene el fiador, pero digamos que tiene un bemol por la siguiente causa y es que el fiador tiene que mostrar, o sea, cuando alega el beneficio de exclusión y dice no me persigan a mí, sino que persigan al deudor principal, también tiene que decir qué tiene el deudor principal que puede ser perseguido para poder que usted quede exonerado de ser ejecutado. Pero por definición es ese el beneficio de exclusión. La posibilidad que tiene el fiador de solicitar no ser perseguido. ¿Para qué? Para que le cobren primero al deudor. Y finalmente hablaremos pues del beneficio de competencia, que es el que la ley obliga a otorgar a los hermanos, a los padres, a los hijos, para no ejecutarlos, para no llegar a afectar, por ejemplo, su mínimo vital y permitirles que paguen lo que buenamente puedan. En esos términos está nuestro Código Civil y pues son en este momento las 2:50, me dice doctor Pablo, si continuamos o si hacemos en este momento el break para preguntas. Pero es que esto Sí, es súper intenso, pues esto tremendo. claro, doctora Natalie, las obligaciones es un mar de largo y de ancho como cualquier, pues yo creo que el más. Aprovechemos los 10 minutos para resolver preguntas que veo que hay unas en el chat. Está preguntando Esteban Castellón que cuál sería la cláusula penal máxima de un contrato de arrendamiento cuyo canon es de 1.000.000 de pesos mensual. Bueno, muy bien, Esteban. La cláusula penal, como les dije ahorita, puede ser inclusive del valor de la obligación principal. Entonces, si usted me pregunta, usted puede fijar una cláusula penal
de 1.000.000 de pesos, en ese ejemplo concreto que usted me está poniendo. ¿Cuáles son los asuntos prácticos de esto? Primero, no es lo usual que se pacten cláusulas penales tan exorbitantes. ¿Por qué motivo? Porque se pacta usualmente un valor de 30%, 40% de la obligación principal. Ese, digamos, es la costumbre que ustedes saben que también pues, puede tener algunos efectos, bueno, sobre todo en materia comercial, pero esa es una cifra que es usual que se utilice. Lo otro que habría que decir en este tema es, bueno, la cláusula penal es una tasación anticipada de perjuicios, es una tasación que no es absolutamente limitada, sino que si se logran probar unos perjuicios adicionales, nosotros podemos entrar a iniciar una acción para el pago de esos perjuicios, conforme pues establece el artículo 1600, 1601. Entonces, por eso es que las cláusulas no son tan elevadas, las cláusulas penales usualmente. Mateo Carvajal estaba... Levantando la mano, yo también vi lo mismo. Hola, sí, ¿cómo están? Les Bien. pregunto, pero eso es como a modo de más de saber, pues de saber un poquito más, es sobre lo que vos decías de las obligaciones naturales del baloto, todas esas apuestas. Entonces, me cabe pues la duda, entonces, como una persona cuando invierte mucho dinero en eso, pues que por lo general lo hace, y gana una apuesta de esas, entonces quiere decir que él mediante pues, no tiene un título ejecutivo, no tiene nada que pueda hacer exigible. Entonces, en ese caso es la buena fe del deudor. Así es, Mateo, mire, ese digamos es el que le digo yo, el pan de cada día. Que uno dice, no, es que uno de los ejemplos típicos de obligación natural son los juegos de azar, y entonces la gente no le cabe en la cabeza que eso sea posible, sobre todo porque dicen, bueno, pues es que esto todo el tiempo lo pagan. Y así dice el Código Civil de manera taxativa, artículo 2283, y es los juegos de azar no producen acción ni excepción. Bueno, ahí tendría que explicar algo más y es el tema de que el mismo código nos hace una excepción, nos dice, mire, cuando usted le apuesta al azar, ahí no tiene acción ni excepción, pero si usted le apuesta a calidades especiales, a condiciones especiales, por ejemplo, a una apuesta de caballos, si usted le apuesta a un equipo de fútbol basado en las calidades de los jugadores, ahí sí tiene usted acción, porque eso no depende del azar. Si usted tiene un caballo que ha ganado en competencias de polo 3 años seguidos y usted le quiere apostar a ese caballo, claramente usted le está apostando a una destreza específica. O si estamos hablando de Juegos Olímpicos, yo soy... Eh, ayúdenme, ¿cómo se? Jabalina. Yo eleo la jabalina lo más lejos que ustedes se imaginen. Entonces ahí ustedes le están apostando a mi destreza y esa entonces es una obligación civil y no una obligación natural. Pero cuando las obligaciones dependen totalmente del azar, tiene el código que son obligaciones naturales. Yo también creo que es importante clarificar ahí que hay, pues, el Código Civil trae una normativa que claramente establece que los juegos de azar no producen ni acción ni excepción. De hecho, se explica mucho el tema ahí de las obligaciones naturales, pero también hay que diferenciar lo que también hay un monopolio del Estado y que el Estado puede permitir ciertas actuaciones y ahí entra Coljuegos, entran las entidades de beneficencia que autorizan estos juegos como el baloto, como las loterías, y esos por tener esa regulación y esa autorización del Estado sí producen acción. Pues hay que diferenciarlos más bien como de la apuesta informal del ludópata que va apostando cualquier cosa que se le presente en el camino, de los que son, o casinos, también la existencia de los casinos también necesitan de autorización del Estado. Entonces yo creo que ahí podemos, y eso sí producen acción, porque claramente están dentro de ese contrato. De hecho,
hace poquito se presentó la concesión para operar el baloto. Nuevamente sacaron la convocatoria, pues la licitación pública para encontrar la empresa prestadora de ese juego. Entonces, ahí podemos diferenciarlo. Lo que sí hay que mirar es, por ejemplo, si estas páginas como BetPlay, que es donde la gran mayoría de personas están apostando ahora al Inter o a básquet o a cualquier cosa que nosotros desconozcamos, porque hay un tema ahí que es el arbitraje. Entonces, hay como un mecanismo que si usted apuesta en varias casas al mismo tiempo, en todas las apuestas, si tienen unas tasas de diferencia, va a ganar siempre. Entonces, lo que usted está haciendo es arbitrando. Entonces, hay una tendencia en eso y sé que están haciendo mucho eso con diferentes casas de apuestas. Hay que mirar si esas casas de apuesta realmente están autorizadas por las entidades competentes para hacerlo, que en este caso serían las entidades de beneficencia, las secretarías municipales o distritales, dependiendo del caso. No sé si con eso quedó clara tu pregunta, Mateo. Pues sí, pero sí me intriga todavía mucho por lo que usted me dice. O sea, me dicen primero pues que digamos no, pero usted me dice que en ese caso cuando las entidades trabajan bajo unos contratos o algo así, o sea, tiene que haber quien lo vigile. También pensaba yo eso. Voy a Sí, ver, pues, voy a la ponerlo como más Lotería de claramente. Medellín, mira la Lotería de Medellín, quien lo autoriza la beneficencia de Antioquia, ¿sí? O los juegos que se hacen en los realities en Bogotá, que son por la Secretaría Distrital de Bogotá. Sí, entonces hay ciertos juegos, precisamente por ser el Estado, pues el que autoriza este tipo de eventos, entonces allí sí hay acción. ¿Sí? Bueno, yo quisiera complementar el tema que dice el doctor Paulo, y es importante, pues digamos que yo me apartaría un poquitico del criterio del doctor Paulo, y es esas autoridades de inspección y vigilancia son autoridades que, uno, buscan el tema tributario, dos, buscan el tema de la legalidad y, digamos, pulcritud de la manera en que se hace el juego, pero las competencias no van hasta garantizar el pago. Por eso yo les expliqué antes que nada el tema de, ese es el negocio de las loterías, que les compren y pagar para poder seguir subsistiendo. Entonces, más que, o sea, ellos pagan porque quieren, porque su buena fe los obliga, pero no porque estén obligados a pagar, pero pagan también porque ese es su negocio, esa es la dinámica bajo la cual pues trabajan para que el negocio sea viable. En el artículo 2283 no se hace diferenciación sobre si estamos hablando de una entidad vigilada o no. Es claro que si usted tiene una vigilancia, pues digamos que tiene una mayor garantía, pero nada obsta para que el día de mañana la Lotería de Manizales, por ejemplo, llegue a un tema de insolvencia, no tenga cómo pagar y no la obligan a pagar, porque siendo una obligación natural, no va a entrar en un concurso de acreedores como cualquier otra obligación. De todas maneras, pues para todos, esto es un tema largo y ancho, y lo maravilloso del derecho es que admite las argumentaciones que se tengan para efectos pues de llegar a la conclusión que sería lo ideal sería que todos nos lo concluyan, nos lo fallen según lo que queremos, pero pues no tenemos garantía. Mateo. No, listo, muchas gracias y pues más inquietudes todavía, pero sí tengo pues ya como un margen. Muchas gracias. Yo, doctor Pablo, si me permite, le contesto a Esteban una preguntita que está pendiente y concluyo para darle paso al siguiente ponente. Gracias. Esteban pregunta si en las obligaciones facultativas perecen las obligaciones principales, si se vuelve una obligación natural o se extingue totalmente la obligación. En efecto, la norma lo que dice es que la obligación deja de ser exigible, ya no existe porque no hay obligación. Y eso sin perjuicio, o sea, no obsta para que el deudor buenamente cumpla si lo quiere. O sea, puede ser una obligación natural, pero el efecto jurídico civil propiamente es que ya no se hace exigible la obligación. Bueno, Con vamos eso le entonces. digo, Sí, perdón, con eso le digo, Esteban, que el hecho de que haya obligaciones naturales
no se contrapone con que sean obligaciones extinguidas. De acuerdo. Vamos entonces a darle paso al doctor Francisco Javier Giraldo. Profe Francisco, no sé si puedes activar. Ya, perfecto. Te Buenas escuchamos. tardes para todos y todas. ¿Cómo han estado? Muy bien, muchas gracias, doctor Francisco. Adelante. Bueno, yo les preparé una charlita sobre lo que es la promesa, el contrato de promesa como tal. No sé si ustedes tienen allá la facilidad para proyectar las diapositivas que le mandé hace un ratico a Javier Alejandro o me habilitan acá para compartir. Ya te habilito. Trata de compartir. Yo creo que no hay problema en compartir. Mira que ahí Ahí se estoy comparte. compartiendo. Sí, señor. Listo. Bueno, voy a hacer básicamente un recorrido muy breve sobre lo que es el contrato de promesa en general para luego determinar algunas normas relativas también al contrato de promesa desde el punto de vista comercial. Entonces, iniciaríamos hablando del contrato de promesa desde el punto de vista general, como lo contempla el Código Civil, para luego meternos en el contrato de promesa desde el punto de vista netamente comercial. Lo primero que tenemos que plantear cuando hablamos del contrato de promesa es que el contrato de promesa es un contrato que conocemos como un contrato preparatorio. Estos contratos básicamente entonces lo que permiten es que las partes que pretenden celebrar a un futuro un contrato y que por cualquier circunstancia no lo pueden hacer en el momento presente en que están planteando la situación, puedan celebrar a su vez un contrato a través del cual adquieran el compromiso de celebrar ese contrato a futuro. El contrato entonces de promesa nos permite celebrar cualquier tipo de contrato como tal, o garantizar la celebración más bien de cualquier tipo de contrato como tal, sea contratos civiles o sean contratos comerciales como tal. En términos generales, entonces lo que sucede es que las personas no tienen la posibilidad o no tienen las condiciones necesarias en el momento para poder celebrar el contrato que se va a prometer. Y en razón de eso y de buscar alguna garantía de que para que queden las partes vinculadas y de alguna manera darle seriedad a la eventual celebración del contrato futuro, pues entonces celebran el contrato de promesa. Como decía, pues esto se conoce también como un contrato preparatorio. Nosotros normalmente pretendemos a veces creer que el contrato de promesa es solamente de compraventa. Y eso porque pues en el imaginario que tenemos a nivel general, pues lo asociamos con el de compraventa porque es el que más común encontramos en nuestro medio, ¿cierto? Hay distintas definiciones o conceptos de lo que es el contrato de promesa como tal. Ramón Mesa Barros pues, nos dice, por ejemplo, que es un contrato en que una o varias de partes se obligan a celebrar en el futuro un determinado contrato. Por su parte, entonces, el amigo Juan Pablo Cárdenas nos da una definición un poco más extensa, nos dice que el contrato de promesa es aquel por el cual las partes acuerdan que una de ellas o ambas quedan obligadas a celebrar al vencimiento de un plazo o condición determinados un contrato cuyos elementos esenciales se encuentran determinados o son determinables. Eso pues son definiciones un poco más complejas de lo que es el contrato de promesa como tal. Pero como les decía, uno simplemente puede decir que un contrato de promesa es aquel mediante el cual los promitentes contratantes se obligan a celebrar posteriormente un contrato y sujetan esa posterioridad a una condición o a un plazo como tal. El contrato de promesa es un contrato autónomo. Eso hay que tenerlo claro porque algunas personas tienden a creer que el contrato de promesa es un contrato accesorio.
Recuerden que en nuestra legislación básicamente hablamos de dos contratos que teníamos como accesorios, que son el de hipoteca y la prenda. El de prenda hoy en día, desde el punto de vista mercantil, ya no es accesorio. La ley 1676 estableció claramente que desde el punto de vista comercial el contrato de prenda es un contrato principal. El contrato de promesa tradicionalmente entonces se tiene, y desde el punto de vista legal se tiene como un contrato principal. Es autónomo e independiente entonces del contrato que garantiza y por tanto este contrato tiene que reunir todos los requisitos legales que requieren los demás contratos común y corriente. Me refiero a los requisitos o elementos de existencia, de validez, de naturaleza, y obviamente dentro de él también entonces las partes pueden incluir algunas cláusulas accidentales como tal. El contrato de promesa nosotros lo tenemos regulado desde el punto de vista civil en el artículo 1611 y nos trae básicamente 4 requisitos para que el contrato de promesa exista como tal y que sea viable. Lo primero es que el contrato de promesa desde el punto de vista civil debe ser por escrito, debe constar por escrito. No se admite en el derecho civil un contrato consensual, es decir, un contrato que se perfecciona solamente con el consentimiento de las partes. El segundo aspecto que nos trae esta norma es que el contrato debe de cumplir con todos los requisitos que se exigen para que un contrato no sea ineficaz. Entonces se nos remite al artículo 1502 que habla básicamente de la capacidad, del consentimiento, de la capacidad tenemos el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita. Acá en este artículo 1502 que se refiere básicamente a la capacidad, debemos recordar que esta norma fue modificada por la ley 1996, conocida como la ley Klopatowski, que nos puso patas arriba todo lo que es el concepto básicamente que nosotros manejábamos de la interdicción y lo reemplaza por el concepto del apoyo, ¿cierto? Eso es importante tenerlo en cuenta porque pues al momento de hablar de la capacidad obviamente tenemos que entonces tener como un referente actualmente la ley 1996 en la que se parte de la situación clara y concreta de que las personas que tienen algún tipo de discapacidad se presumen capaces para todos los efectos y no se pueden catalogar como incapaces por el mero hecho de la incapacidad. De hecho, pues algunos abogados sostienen que la incapacidad como tal con esta ley desaparece y que solamente se podrá hablar de incapaces desde el punto de vista de los menores de edad. Sin embargo, pues uno pensaría que una persona que está con una discapacidad extrema, como el que está en una clínica o en su propia casa, con una situación, digamos, de un coma profundo, o simplemente lo que llaman un estado vegetativo, pues indiscutiblemente tendremos que decir que esa persona no tiene capacidad en la medida en que no es capaz de exteriorizar sus pensamientos o la declaración de su voluntad. Otro requisito que nos exige el 1611 es que el contrato debe contener una condición o un plazo como tal que determine la época o el día en que se va a celebrar el contrato prometido como tal. Y finalmente nos exige este artículo que la promesa debe contener todos los elementos que debe contener el contrato que se está prometiendo en ese contrato de promesa como tal. Aquí me disculpan, me quedó repetido uno de los ítems, pero entonces pues simplemente se refiere al hecho de que el contrato de promesa debe recoger todos y cada uno de los elementos que debe de contener un contrato que se promete en términos concretos. Ejemplo, el de promesa de compraventa de un inmueble. Cuando uno hace la promesa de compraventa de un inmueble, en esa promesa debe de determinar de forma clara y concreta el inmueble,
Algunos tratadistas hablan de que es suficiente con que se indique el número de la ficha catastral y el número de la matrícula inmobiliaria, pero lo que se debe hacer en términos generales es describir el inmueble tal como se describe al momento de la compraventa en la escritura. Se debe de hablar de la tradición, es decir, de quién adquirió el promitente vendedor el bien, y se debe establecer en forma clara y concreta el precio del bien, así como la forma de pago de ese precio. Obviamente, los demás requisitos como la condición son vitales dentro de este documento, en donde entonces se debe decir en forma clara y concreta la fecha o establecer la condición bajo la cual se va a sujetar el nuevo contrato o el contrato prometido, y se debe decir en forma clara también y concreta en qué notaría o despacho notarial allí, a qué horas y qué días se va a celebrar el contrato prometido. En esto, en términos prácticos, hay que decirles a las personas o nosotros como abogados, cuando estemos acompañando a un cliente, debemos de tener muy claro de que si nos vamos a la notaría, hacemos presencia en la notaría en la fecha y hora estipulada en el contrato de promesa y la otra parte no comparece, el procedimiento a seguir es solicitarle al notario que por favor certifique que la persona que estuvo presta a cumplir con la promesa estuvo en la fecha y hora en la notaría para efectos de poder tener una prueba documental y poder después posteriormente proceder a entablar las acciones legales del caso si hay lugar a ellas o contestar las demandas en el evento en que se presenten en contra de la parte que estuvo presta a cumplir por parte de la persona que no compareció. Nos preguntamos cuáles son los efectos entonces del contrato de promesa como tal, y tenemos básicamente que surgen dos efectos. El primero, que se genera una obligación de hacer. ¿Una obligación de hacer qué? De hacer el contrato que se está prometiendo. En el contrato de promesa, entonces, en primera instancia, no surgen obligaciones de dar, perdón, de dar o de no hacer. Simplemente surge la obligación es de hacer. Y reitero, ¿de hacer qué? Pues de hacer simplemente la celebración del contrato que se está prometiendo. Eventualmente, esto es, cuando el contrato de promesa no se cumple, pues entonces surgen otras obligaciones que son básicamente las de dar, y son las de dar las arras que se hayan dado como garantía para el cumplimiento del contrato o como una especie de sanción por el no cumplimiento del contrato, o en su defecto la cláusula penal si se ha estipulado. Digo que sí se ha estipulado porque uno encuentra a veces situaciones en donde las partes manifiestan no querer colocar ni arras ni cláusula penal, porque básicamente lo que hacen a veces es simplemente elaborar un contrato de promesa de compra-venta, sobre todo cuando se trata de inmuebles, pero para cumplir con un requisito. Me explico. Es muy común que los miembros de la Policía Nacional y del Ejército, al momento de solicitar o querer solicitar el auxilio de vivienda a que tienen derecho por ley, ellos ya han adquirido un inmueble para la vivienda familiar y quieren reclamar ese auxilio, pero poderlo utilizar en otro tipo de inversiones. Entonces ellos lo que hacen muchas veces es buscar a una persona de confianza, a veces una familiar, y realizar una promesa de compraventa con ellos en donde simplemente están tratando de reunir un requisito que les exigen en la oficina de talento humano de dichas instituciones para poderles tramitar el desembolso de ese auxilio de vivienda que, reitero, tienen derecho por ley, y además ellos también han estado ahorrando para ese inmueble. Hubo una época en que cuando estos funcionarios o servidores públicos ya habían adquirido un inmueble, perdían el derecho a ese auxilio. Hoy en día,
eso no sucede por cuanto hay fallos reiterados en donde se le reconoció el derecho a alcanzar ese auxilio de vivienda indistintamente si ya habían adquirido con anterioridad otro inmueble o no. Entonces, menciono esto porque en ese tipo de situaciones es frecuente que le digan al abogado que le están pidiendo que elabore la minuta o el contrato de promesa que no coloque cláusula penal, que no es necesario. Pero la verdad es que una promesa de contrato o un contrato de promesa más bien no tiene mayor sentido si no se incluye una cláusula penal por lo menos en él, porque de lo contrario entonces va a suceder que cuando una de las partes incumpla, la otra no va a tener ningún tipo de mecanismo para presionar el cumplimiento o por lo menos para que se le indemnicen los perjuicios que se le hayan podido causar. En términos comerciales, es imprescindible colocar la cláusula penal, además porque la cláusula penal de una vez determina cuál es la indemnización a que habría lugar en el caso del incumplimiento del contrato, y eso de una vez exime al juez como tal de tener que determinar cuál es esa indemnización y a las partes las exime de tener que probar los perjuicios que se les han causado como tal. Miremos ahora el contrato de promesa en el Código de Comercio. En el Código de Comercio, en términos generales, no se hace ninguna definición del contrato de promesa, sino que simplemente en el artículo 861 se hace alusión a él, ¿cierto? Y simplemente la norma dice que la promesa de celebrar el negocio jurídico produce las obligaciones de hacer. Más allá no nos da ninguna claridad de cómo se debe manejar el contrato de promesa en términos civiles, ¿cierto? Obviamente, pues la norma también dice pues que ese contrato se debe regir por las normas que establece la ley y las formalidades del caso. En torno a esto, entonces, se ha generado una discusión desde el punto de vista netamente doctrinal y jurisprudencial, y es si los contratos de promesa a nivel mercantil también tienen que reunir los requisitos del 1611 del Código Civil. Algunos autores sostienen pues que como el Código Civil es una normatividad base de las demás ramas del derecho y que se acude a ella cuando es necesario interpretar los demás contratos o los demás negocios jurídicos de las ramas diferentes al Código Civil, entonces argumentan pues que si el Código Civil en el 1611 exige como primer requisito que el contrato de promesa se tenga que hacer por escrito para que tenga existencia como tal, entonces que en el Código de Comercio o a nivel comercial también se debe hacer lo mismo. Ese asunto ha sido controvertido por otros autores y por la misma Corte Constitucional, y entonces argumentan que en el Código de Comercio se establece el principio de la consensualidad en el artículo 824, ¿cierto? El principio que prima en el Código de Comercio, en los contratos mercantiles en general, es el de la consensualidad. Es decir, los contratos a nivel comercial se perfeccionan por el mero consentimiento de las partes. Ese concepto, de alguna manera, entonces lo recoge la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 1981, en el que básicamente lo que establecen es que si el legislador no expresó en forma clara y concreta en el Código de Comercio que allí se requería cumplir con el requisito de que el contrato fuese escrito para que tuviese existencia como tal, entonces es porque el legislador no lo quiso así y simplemente querían mantener el principio de la consensualidad en el Código de Comercio para este contrato también.
Y se refuerza ese argumento diciendo de que hay una excepción desde el punto de vista comercial en donde sí se exige que el contrato de promesa tenga que ser por escrito para que el contrato como tal exista. Y se establece en el artículo 119 cuando se habla del contrato de promesa de sociedad. Entonces, con esos criterios, básicamente en Colombia ha primado la tesis de que los contratos de promesa en el Código de Comercio no se necesitan hacer por escrito. ¿Cuál es el quid del asunto práctico? De que por más que nosotros digamos que el Código de Comercio establece como principio rector en el artículo 824 el principio de la consensualidad, lo recomendable es que los contratos se hagan por escrito. Máxime cuando estamos hablando de contratos mercantiles en donde las cuantías que se manejan son generalmente muy grandes y entonces si se presentan controversias en cualquiera de los contratos que se celebran a nivel comercial, pues obviamente si lo han hecho a nivel verbal va a ser muy complejo el demostrar las condiciones en que ese contrato se celebró. Entonces lo mismo se daría aquí para el contrato de promesa. Entonces, indiscutiblemente e independientemente de las posiciones que se tengan a nivel doctrinal y jurisprudencial, la recomendación es que así el Código de Comercio permita que la mayoría de contratos se celebren de manera consensual, pues se haga por escrito. Esa es como la recomendación. Lo mismo sucede cuando uno está manejando contratos atípicos que no tienen ningún tipo de reglamentación a nivel nacional y que a nivel casi que mundial se manejan es por la costumbre con la que fueron originados. Entonces simplemente que los contratos se hagan por escrito para darle mayor claridad y evitar eventuales riesgos y controversias, sobre todo en la parte probatoria de las condiciones o cláusulas que se debieron de estipular en el contrato como tal. No sé si alguien está manejando el chat o lo manejo yo directamente. Tengo aquí unas intervenciones. Toca, adelante como quieras. Si quieres al Si final, quieres, cuando resolvemos las terminemos. preguntas al final. Yo creo que es más práctico. Sí, señor. Nos queda más o menos una media horita para trabajar con las preguntas. Bueno, entonces, pues aquí tenemos la norma del Código de Comercio, el artículo 824, como les planteaba, que establece el principio de la consensualidad en términos mercantiles. Expresamente dice, los comerciantes podrán expresar su voluntad de contratar u obligarse verbalmente, por escrito, por cualquier modo inequívoco. Es decir, la norma le da la posibilidad a los comerciantes de que celebren sus contratos como ellos lo deseen, como ellos lo quieran. Y como ellos lo quieran, parte desde el mismo contrato verbal como tal. Entonces, esto simplemente para reforzar esa tesis en la que la Corte Suprema de Justicia se inclina porque los contratos de promesa en términos mercantiles admiten la modalidad de consensuales. Y aquí tenemos entonces la diapositiva en donde hago alusión a la excepción que se presenta en el artículo 119 del Código de Comercio en cuanto al contrato de promesa de sociedad. ¿Por qué se puede presentar un contrato de promesa de sociedad? Básicamente porque las personas que quieren constituir la sociedad, es decir, las personas que se quieren asociar, no pueden celebrar por cualquier situación, sea práctica o de términos económicos, el contrato de sociedad en el momento como tal. Entonces ellos pueden recurrir a un contrato de promesa de sociedad que debe de cumplirse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que se celebra el contrato de promesa. Digamos que hay unas personas que quieren asociarse en una sociedad limitada. La sociedad limitada requiere mínimo 2 socios, máximo 25.
no es una sociedad de personas. Como es una sociedad de personas, entonces, pues básicamente las personas que se integran son personas que tienen un conocimiento personal los unos de los otros, y la confianza que se tienen mutuamente los lleva a querer asociarse, ¿cierto? Es posible que alguno de los socios diga, bueno, yo puedo aportar a la sociedad, en vez de capital, voy a aportar un inmueble, pero ese inmueble apenas me lo están devolviendo dentro de un año porque lo tengo arrendado, digamos una bodega. En ese caso, perfectamente se puede solicitar no que se constituya la sociedad inmediatamente, sino que se haga un contrato de promesa para celebrar el contrato de sociedad a futuro, donde ya ese socio pueda cumplir colocando a disposición de la sociedad su aporte representada en una bodega, que es lo que va a entregar. Otro dirá, no, yo no tengo el dinero en efectivo para entrar a colocarlo para la constitución de la sociedad. Apenas en tanto tiempo me voy a ser el propietario, o voy a disponer de los dineros, o me van a desembolsar el crédito que estoy tramitando, etcétera, cualquier situación. Entonces eso puede llevar a que simplemente las partes resuelvan hacer un contrato de promesa de sociedad y no hacer el contrato de sociedad inmediatamente, que es lo que sucede normalmente cuando entonces se recurre al contrato de promesa. Entonces, este artículo claramente establece que el contrato de promesa de sociedad se debe hacer por escrito, lo que refuerza, como decía ahora hace un momento, la tesis de que si el legislador hubiese querido que todos los contratos de promesa, desde el punto de vista mercantil, tuvieran que ser por escrito, como lo exige el 1611 del Código Civil para el aspecto civil, pues simplemente no hubiesen colocado esta cláusula como una excepción dentro de toda la normatividad que establece el principio de consensualidad en términos mercantiles. Nos hablan de la promesa y la garantía del mutuo. En los contratos de mutuo también, obviamente, como dije, pues se puede concebir un contrato de promesa para garantizar el contrato de mutuo a nivel futuro. Entonces puede suceder que cuando una persona le promete el otorgamiento de un crédito a otra, esa otra persona, en el lapso del tiempo de la firma del contrato de promesa y el día en que se deba de hacer efectivo el contrato de mutuo como tal, quede en una situación de insolvencia económica o en una situación tan precaria en términos económicos que a las claras se vea que no va a tener posibilidades de cumplir con las obligaciones que está presto a adquirir. Me refiero a la toma del crédito como tal. Entonces, en este caso, lo que hace el Código de Comercio en el artículo 1169 es permitirle a quien ha prometido otorgar un crédito simplemente retractarse del otorgamiento de ese crédito, es decir, no cumplir con lo prometido, o exigirle al promitente acreedor que dé unas mejores garantías por el préstamo que se le va a otorgar. Eso obviamente lo que pretende es proteger al futuro acreedor para que no termine en razón y gracia de un contrato de promesa previamente celebrado, obligándose a colocar unos dineros casi con la seguridad de que va a perderlos porque no va a tener cómo recuperar, por lo menos desde el punto de vista económico, lo que esté prestando. Entonces, aquí se presentaría una especie como de retracto de la promesa del contrato de promesa cuando se trata de promesa de mutuo. En
Conclusión, ya para ir terminando, ¿cuáles son las características entonces del contrato de promesa? Pues lo primero, que desde el punto de vista civil es un contrato formal, es decir, escrito. Desde el punto de vista mercantil o comercial, es un contrato consensual. Siempre debemos hacer la aclaración dependiendo de la tesis a la que nos acojamos, de que estamos hablando de la consensualidad en el aspecto mercantil, porque si hablamos simplemente en términos generales, pues podemos llevar a generar confusión y la persona creer que estamos hablando desde el punto de vista netamente civil. Entonces, reitero, desde el punto de vista civil es un contrato formal o escrito, desde el punto de vista mercantil es un contrato básicamente consensual si nos acogemos a la tesis de la Corte Suprema de Justicia. Es un contrato bilateral en razón de que intervienen dos partes, si lo tenemos en cuenta desde el punto de vista del número de voluntades o declaraciones de voluntad que intervienen en el contrato, y también se puede mirar esa bilateralidad desde el punto de vista de que hay dos partes que adquieren compromisos mutuos. Entonces, desde ambos puntos de vista hablaríamos de un contrato bilateral. Es un contrato oneroso en principio desde el punto de vista de que si se establecen unas sanciones para la parte que incumpla, pues necesariamente se puede ver obligada a tener que pagar unas indemnizaciones como tal. Y a abandonar las arras que haya dado si se han dado arras. Decimos que en principio, porque puede suceder, como les comentaba al comienzo de esta exposición, que las partes, los promitentes contratantes, manifiesten no desear que se coloquen cláusulas sancionatorias o cláusula penal en el contrato de promesa y que tampoco se estipulen arras como tal. Y es un contrato conmutativo porque se mira como equivalente lo que el uno promete frente al otro en forma recíproca. Para terminar, entonces tenemos que el contrato de promesa, como cualquier tipo de contrato, ya dijimos que es un contrato autónomo, debe de reunir todos los requisitos o elementos esenciales o de existencia que reúnen los demás contratos. Entonces debe tener capacidad las partes que están celebrando el contrato. Reitero aquí que nos debemos remitir a esos conceptos de capacidad que nos trae el artículo 1502, modificado por la ley 1996. Debe haber consentimiento. El consentimiento entonces obviamente debe ser un consentimiento que esté libre de vicios para que además de existir el contrato como tal también sea válido. Debe de haber un objeto. Ese objeto entonces debe ser un objeto lícito y debe ser un objeto también posible. Y finalmente debe haber una causa que también sea lícita para la celebración de ese contrato. Hasta aquí sería básicamente la exposición. Ya entonces entraríamos a escuchar algunas preguntas o inquietudes que puedan tener en torno, o de pronto algún colega que quiera hacer comentarios que complementen lo que acabamos de exponer. ¿Me escuchan ahí? Sí, muchas gracias, doctor, por la exposición muy clara acerca del contrato de promesa. Aprovechemos este momento para hacer preguntas al docente Francisco de la sede Manizales. Doctor, parece que no tenemos preguntas. Los quedaron sin audio, no tienen preguntas. Doctor Pablo, doctor Francisco, ¿cómo están? Buenas tardes, Javier, ¿cómo ha estado? Muy bien, ustedes. En el chat hay dos preguntas. La primera la hace Julián Andrés, que nos dice, buena tarde. ¿Una promesa de compraventa se puede limitar respecto a su cumplimiento solo a su condición? Así la plantea. Y Ana Lucía
Andrés Marulanda dice, ¿la promesa es solo previa a la compraventa o a qué otro tipo de contratos puede ser? Empecemos por la segunda pregunta. Como dije al comienzo, el contrato de promesa es un contrato preparatorio que se puede aplicar o se puede utilizar para preparar cualquier tipo de contratos. Por ejemplo, en términos prácticos, aquí por lo menos en Caldas lo hemos estado utilizando en contratos de PAE. Explico por qué. Los contratos del PAE son los contratos que maneja el Estado en el programa de alimentación escolar. Dentro de los pliegos licitatorios que a veces sacan las alcaldías o los departamentos, exigen que los potenciales oferentes tengan garantizado el transporte para poder llevar las porciones o raciones alimenticias a los centros educativos, a las instituciones educativas. Algunas de esas instituciones llegaron, algunas de esas instituciones, no, algunas de esas entidades, sean municipios o departamentos, llegaron incluso a la situación extrema de exigirle a los potenciales contratistas que tuvieran ya celebrados contratos de transporte para garantizar entonces la entrega de esos servicios, de esos alimentos como tal. Lo que de alguna manera resulta también absurdo, porque yo, ¿por qué voy a tener contratado, por decir algo, 200 o 300 conductores de jeeps, que son los que van a veredas normalmente a hacer esas entregas, cuando ni siquiera tengo seguridad de que voy a ganarme la licitación? Entonces, a raíz de eso se propuso de que no se exigiera el contrato como tal de transporte ya firmado con los transportadores, sino simplemente una carta de compromiso, como ellos lo llaman, o simplemente una carta de promesa de transporte. Entonces, mire que ahí hay un caso claro y concreto de cómo se puede utilizar. Simplemente los transportadores se comprometían con las entidades que estaban participando en la licitación pública, en el evento de que resultaran beneficiadas con la licitación o seleccionadas, entonces procedían a firmar los contratos de transporte con esa entidad. Otro ejemplo, en un contrato de suministro, yo necesito que me garanticen materia prima para la elaboración de determinados bienes o mercaderías en mi empresa, porque a la vez tengo que cumplirle a otros clientes que están requiriendo mis productos. Yo puedo celebrar un contrato de promesa de suministro con un proveedor a fin de que me dé cierta garantía, cierta certeza de que yo no me voy a quedar sin materia prima para elaborar mis productos y a la vez poderle cumplir a mis propios clientes. Entonces, eso se puede hacer en cualquier tipo de contrato. En un contrato de arrendamiento, muchachos y muchachas, puede suceder que yo me voy a ir para otra ciudad como Medellín, por ejemplo, o Barranquilla. Sé que con certeza tengo que irme para por un traslado a nivel laboral o porque simplemente la familia se va a desplazar completamente, cualquier situación. Pero yo no puedo irme desde ahora, pero sí necesito dejar las cosas arregladas allá. Yo perfectamente puedo celebrar un contrato de promesa de arrendamiento de inmueble para vivienda con una persona en Medellín o en Barranquilla, cosa que el día de mañana no me digan que es que a última hora dispusieron del inmueble y que yo ya no tengo a dónde llegar. Y pues no es fácil ubicar una vivienda en muchas ocasiones de buenas a primeras, ¿cierto? Entonces, no hay ningún inconveniente. Mediante el contrato de promesa se puede asegurar cualquier tipo de contrato como tal y tener cierta certeza de que no voy a quedar en el aire como tal. ¿Me recuerda, Javier, si es tan amable, la primera pregunta? Sí, doctor, dice, buena tarde. ¿Una promesa de compraventa se puede limitar respecto a su cumplimiento o solo a su condición? No entiendo muy bien a qué se refiere de pronto la pregunta con que si puede limitar. Yo entendería que si se puede de pronto condicionar a que si no se dan determinadas circunstancias, no sea obligatorio para una de las partes el cumplir con el contrato prometido y que de pronto no haya que pagar la multa.
Me voy a explicar y de pronto el estudiante o la estudiante, si no soy claro, me puede retropreguntar. Ahí lo están, doctor, ahí lo está escribiendo Julián, dice, solo Julián Andrés. estipular condición y no término. A eso se refiere él. Se puede estipular condición o término. Yo puedo decir, y es lo más normal, de que el día 5 de diciembre de 2022 se celebrará el contrato de compra-venta o la elaboración de las escrituras en la notaría quinta del municipio tal a tales horas. Eso es un plazo. O puedo colocar una condición, que es otra forma de determinar el momento en que se va a hacer, que no es usual porque también puede dar lugar a que las cosas no queden claras. Yo puedo decir que la condición simplemente es el día en que Pedro obtenga el grado como abogado. Estoy estipulando. Pero con esa condición me queda volando el lugar y la hora. Entonces viene la inquietud y el problema a qué hora se debía de cumplir con el contrato y en qué lugar. Voy a poner un ejemplo bajo el primer hipotético que estaba planteando, y es que uno a veces, para proteger al cliente de que tenga que pagar multas sin que haya incurrido en incumplimiento por culpa propia, entonces uno introduce cláusulas en donde, digamos, la persona que va a adquirir un inmueble lo va a adquirir pero con un crédito bancario. Ya tiene la preaprobación del crédito. Están pendientes de que el banco o la entidad financiera les confirme que pueden proceder a hacer escrituras de compraventa y de una vez fijar la hipoteca para poder desembolsar el crédito. Pero por cualquier circunstancia, la entidad financiera termina no haciendo el desembolso o se demoran mucho, como el Fondo Nacional del Ahorro, que ha llegado a demorarse hasta 2 años para hacer un desembolso de dineros para adquisición de vivienda. Y entonces empieza ese problema entre el promitente comprador y el promitente vendedor del estrés y la situación de que no pueden cumplir, de que si no cumplen los van a sancionar. Entonces, uno que puede hacer dentro del contrato de promesa, colocar una clausulita que diga que en el evento de que el desembolso del crédito no se realice por razones propias del banco y no imputables al promitente comprador, no se genere la multa. Y de esa manera entonces se salva a la persona de que injustamente de pronto termine metido en problemas y pagando unas deudas o cuantías de dinero que no tiene pues para cubrir. Perfecto. Aquí tenemos otras dos preguntas. Creo que Mateo había levantado la mano para darle primero la palabra a Mateo Carvajal, si mal no estoy. Hola, sí, es que bueno, buenas tardes, profe. Mi Buenas pregunta tardes. es acerca de, usted decía que la cláusula penal para que se dé como la exigencia, pues lo estipulo así, para que se dé la exigencia del proceso, de la promesa, debe haber una cláusula donde se estipule que debe haber, pues, digamos, en la promesa de compraventa de un inmueble, la cláusula penal debe ser traditar, por así decirlo. O como, ¿a qué se refiere eso? O de por sí ya perdón, No, o de por la sí ya cláusula penal es una cantidad de dinero que quien incumpla le debe pagar a quien estuvo presto a cumplir. Entonces, si por decir algo, para el ejemplo que usted maneja, si una persona le promete a otra comprar un inmueble en determinada fecha y esa persona no se presenta a la notaría con el dinero para pagar y a la vez hacer las escrituras, que es donde se va a concretar el contrato de compraventa del inmueble, obviamente queda pendiente el registro de las escrituras en instrumentos públicos, que es lo que verdaderamente genera la tradición. Pues entonces simplemente esa persona que no comparece a cumplir con el contrato de compraventa del inmueble le debe pagar una multa al otro, que es lo que se traduce en la cláusula penal. Esa multa normalmente se limita a un 10% del valor de la transacción o del precio del bien que se esté adquiriendo en el caso de compraventa de inmuebles. En términos mercantiles juega distinto,
porque la indemnización en términos mercantiles puede ser muchísimo más grande incluso que el mismo contrato como tal, que el mismo valor del contrato, ¿cierto? Porque en términos mercantiles no está de por medio solamente el valor de la materia prima, por ejemplo, en un contrato de suministro, sino que también está todos los daños que se le puede causar al comerciante que requería esa materia prima para fabricar sus productos y a su vez cumplirle a sus propios clientes. Entonces, es muy normal que en contratos mercantiles la promesa se haga incluso hasta por un 50% del valor del contrato total como tal. No sé si es por ahí la inquietud que usted tenía, Mateo. Sí, me resuelve, por ejemplo, la duda de que entonces la cláusula penal solo se estipula monetariamente, listo. Y No, por, no, nada impide que se pueda dar una cláusula penal incluso para pagarla con un bien. No es común, pero la norma no lo prohíbe. Y recuerde que en derecho civil nosotros podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíba, ¿cierto? Entonces no obsta que se pueda establecer una indemnización con la entrega de algún tipo de bien, pero lo normal es que se establece simplemente una cantidad o un porcentaje de dinero del valor de la transacción como pago de indemnización a título de perjuicios por el incumplimiento del contrato como tal de promesa. listo, sino que siempre me surge pues como duditas, me surgen duditas es como sobre la obligación a que queda atada la persona, el promitente, pues el que va a vender, por así decirlo, en el caso en la compra-venta de inmueble, pues en últimas en traditar, pues es como lo que es cierto, porque es lo que le interesa a la persona. A ver, en el Pero quizás no contrato soy, de... quizás no sé preguntar, quizás es porque no lo tengo muy claro y no sé preguntar bien, pero voy a tratar de organizarme y si algo ahorita se... La obligación que surge del contrato de promesa es en principio la de hacer. ¿La de hacer qué? Otro contrato. ¿Cuál es ese otro contrato cuando se habla de contrato de promesa de compraventa de inmueble? Pues hacer el contrato de compraventa del inmueble. ¿Cómo se hace el contrato de compraventa del inmueble? Mediante escritura pública, y esa escritura pública se debe registrar en la oficina de instrumentos públicos para que se dé la tradición, ¿cierto? Entonces yo le entiendo a usted que la inquietud es entender si el contrato de promesa de compraventa incluye hasta la obligación del vendedor de tener que transferir el inmueble en términos ya pues de dominio o como decimos en términos estrictamente legales, tradir el inmueble. Sí, Obviamente tenemos que decir que el contrato de promesa llega hasta la obligación de que hagan el otro contrato, porque la obligación de transferir el dominio del inmueble ya surge del contrato de compraventa del inmueble. ¿Se ve? En el momento sí, en que celebran el contrato en la notaría con escrituras públicas, surge la obligación para el vendedor de garantizar la tradición del inmueble al comprador y el comprador la de pagar el valor de dinero concertado. ¿Qué pasa entonces si de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos devuelven las escrituras sin registrar porque hay algún problema como tal y entonces no se logra la tradición? Ahí ya hay que demandar es con base, pero con el contrato de compraventa, no con el de promesa porque efectivamente la compraventa se celebró como tal. Lo que pasa es que no se cumplió con la obligación que surge a su vez de ese contrato de compraventa. ¿Estamos claros? sí, sí, la última, pues, y ojalá ya es cierto, ya no jodo más, es porque Bueno, me quedaba era porque he visto en muchos contratos de promesa de compra-venta que se da la obligación de traditar, o sea, se comprometen a traditar y la gente hace eso, pero entonces por eso me surgía, pues, lo correcto es la obligación de hacer las escrituras, que es como uno redacta, ¿cierto? Pero ese hacer escrituras implica celebrar el contrato de compraventa. Y perfeccionado ese contrato de compraventa, pues surgen las obligaciones, como decía, para ambas partes, para el uno pagar y para el otro dar, que es el término legal, el bien, que implica transferir el dominio. listo, muchas gracias y muy claro. Con mucho gusto.
Perfecto. Dos preguntitas más. María Camila nos pregunta ahorita que hablaba de sociedad limitada. ¿Cree que el mejor contrato que se podría hacer es el de promesa? No, no hay ahí de pronto una confusión de interpretación porque yo solamente hablo de la sociedad limitada como un ejemplo para manejar el contrato de promesa de sociedad en el evento de que el contrato de sociedad limitada no se pueda hacer en el momento. Pero no es que podamos comparar el uno con el otro para decir cuál es más bueno que el otro, porque se trata de dos tipos de contratos totalmente diferentes, ¿cierto? Los efectos son obviamente totalmente diversos, simplemente que el contrato de promesa, como decía, pues nos sirve para garantizar el cumplimiento a futuro de cualquier otro contrato. Entonces colocaba como ejemplo el de la sociedad limitada, eh, refiriéndome al artículo 119, que exige que a nivel mercantil ese contrato de promesa se deba de hacer por escrito, a diferencia de lo que nos dice el 1611 en el Código Civil. Perfecto, doctor. Pregunta Esteban Castrillón. ¿Qué pasa si en un contrato de promesa se dan anticipos, pero no se establece un plazo o condición? Si no se establece plazo o condición, simplemente ese contrato de promesa no existe porque eso es un requisito esencial. Lo vimos en el 1611, literal B, si mal no estoy. Entonces, si no hay estipulación de una fecha futura, sea mediante un plazo o una condición para hacer el contrato prometido, simplemente no hay contrato de promesa, no existe. Entonces ya vendrá un problema, es cómo lograr el reembolso de unos dineros que se adelantaron cuando ni siquiera se hizo el contrato de promesa como tal. Incluso uno podría pensar que allí cabrían acciones no solamente civiles, sino penales en el evento de que la persona que recibió el dinero no lo quiera reembolsar, ¿cierto? Perfecto, doctor. Y por último, nos pregunta Natalia Saldarriaga, ¿cuál es el efecto por no cumplir con la formalidad de ser por escrito en materia civil? Me imagino que se refería a lo último en área Sí, comercial, ¿cierto? se genera inexistencia simplemente porque es un requisito de existencia para ese tipo de contratos, como bien decía, establecido en el 1611. Entonces eso es como cuando usted va a casarse, pero se va a casar ante Pedro y Pedro no es ni notario, ni es juez, ni es ministro religioso. No existe el matrimonio. En este caso, con el contrato de promesa, si no se hace por escrito, simplemente no existe el contrato desde el punto de vista civil. Desde el punto de vista comercial, se considera, repito, doctrinariamente y de acuerdo a las interpretaciones que expliqué al comienzo, que sí existe el contrato, pero el problema se torna probatorio. ¿Cómo le pruebo yo a otro comerciante que teníamos un contrato de promesa verbal? Obviamente hoy es más fácil que hace 20, 30 años, porque hoy en día pues puedes quedar rastros en un WhatsApp o cualquier mensaje electrónico o cualquier correo como tal. Perfecto, doctor Francisco Javier. No hay más preguntas. No sé si estos últimos 5 minuticos alguien del público quiere activar el micrófono. Si no, entonces para agradecerle al profesor y cerrar la sesión del día de hoy. Creo que no, doctor Pablo. Doctor Francisco, muchas gracias por Bueno, con mucho gusto, acompañarnos. espero haber aportado algo a estas jornadas de profundización. La idea es más que dar conocimientos que ya están ahí en los medios y en los documentos, generar de alguna manera unas expectativas que lleve a los estudiantes a querer profundizar en estos asuntos, ¿cierto? Eh, Espero darles, pues, como les digo, o haberles dado unos aportes que contribuyan a seguir motivándose para estudiar estos distintos temas del área civil. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias, doctor Javier. Vamos entonces a concluir la sesión del día de hoy del Seminario de Profundización en Derecho Civil, agradeciendo la participación tanto de la doctora Natalie como del doctor Francisco.
Muchas gracias, doctor Javier, y muchas gracias a todos los asistentes por permanecer hasta el final. Hasta luego. Muchas Feliz gracias. tarde, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias.